Hola a todos, espero que estén bien. Bueno, estamos en la última clase virtual y es la más importante porque vamos a integrar todo lo que aprendimos desde la clase 1, 2 y 3 presencial, llegando a la cuarta y a la quinta virtual. Hoy nos presentamos en nuestra sexta clase. En este recorrido hemos trabajado en la formalización, que es cuando nos inscribimos en el monotributo, en la habilitación, cuando aprendemos qué son las diferencias entre impuestos y tasas municipales, y cuando llegamos a la formalización de la factura. Qué factura nos corresponde, cómo tenemos que evaluarla, armarla, desglosarla y emitirla. También nos encontramos en la estructura de los costos. Una vez ya aprendida la parte formal, hemos empezado con el análisis de los costos fijos, los costos variables, cuánto son los costos que necesitamos para nuestro negocio y de allí cómo obtenemos el costo total. Y al tener el valor de los costos, ya pudimos empezar a aplicar los precios de venta. O sea, que cuando yo un valor, yo ya sé cuánto tiene un costo, ya le aplico el precio de venta para el público. Y con eso ya nos podemos meter hoy en esta clase en la obtención de la ganancia. Como hemos mencionado al inicio del video, hemos- podemos recordar y recorrer este ciclo donde en las primeras tres clases presenciales hemos conocido los tributos, las tasas a abonar, hemos hecho ejemplos, hemos trabajado de manera grupal para poder diferenciar estos tramos, estos tipos de régimen impositivos, que son muy importantes saberlos y formalizarlos en el ámbito legal. Después ya nos incluimos en las aulas virtuales, donde hemos analizado el costo total, hemos calculado este sumando los costos fijos, los costos variables. Aquí hemos dicho que los costos fijos son aquellos que no cambian, que siempre permanecen, como ser los alquileres, como ser los sueldos, como ser los impuestos del monotributo, la luz. Y hemos hablado de los costos variables, que estos son los que varían de acuerdo a la producción. Si yo produzco más, el costo será mayor. Y con este fin nos hemos también incursionado en la clase virtual número 2, aprendiendo a facturar cuando vendemos, a emitir una boleta, una factura, la hemos podido desglosar con los datos del cliente, con el valor, con el tipo de emisión, con el punto de venta. Hemos desglosado por completo en clase anterior la factura C, que desde allí ya podemos como dar pie y formalizar de ahora en más el ingreso. Si lo llevamos a la matemática simple de la empresa, la ecuación final que nos interesa es la siguiente, la que está plasmada, que es la ganancia igual al ingreso total menos el costo total. ¿Qué quiere decir con con este simple cálculo, con esta simple fórmula que engloba todo el régimen rentable de mi negocio? Que si todo lo que ingresó en el mes, yo vendí 100.000 pesos en el mes y pagué un costo total de 100.000 pesos, mi total de ganancia es cero.
Entonces, ¿qué demuestra ahí? Que lo que yo vendí menos lo que yo pagué de costo no me generó pérdida, pero sí me generó una estabilidad y un régimen rentable cero, que no genera, que no es la intención. Entonces, si este resultado de ganancia es positivo, vamos para adelante, tenemos un negocio viable. Pero si da negativo, ahí tenemos que revisar urgentemente nuestra estrategia, porque seguramente los costos están siendo mayores y los ingresos están siendo menores. Es muy importante recordar la bibliografía porque de allí partimos para poder entender esta trayectoria, este camino, donde en el libro de Mochoni Becker hemos visto lo que son los ingresos, ahora estamos en el capítulo de costos, de beneficios. Entonces, el libro de la bibliografía que es presentada en el aula nos enseña que el objetivo de la empresa, sobre todo en un mercado de competencia perfecta, siempre será la maximización del beneficio. ¿Qué significa la maximización del beneficio? No lograr tener una ganancia cero. Claro que uno no quiere trabajar para que en el mes termine de manera no negativa, pero sin ganancia. Entonces, para lograrlo, para lograr tener una maximización de beneficio, debemos entender la relación correcta entre los ingresos y los costos a medida que la empresa aumenta su producción y siempre lograr mes a mes que las ganancias se maximicen. Para ello es muy importante empezar con la primera parte, que es el ingreso total. Como podemos ver, simbólicamente, ahí tenemos una fórmula que cómo obtenemos nosotros este ingreso total. Como mencionamos al principio, el ingreso total es la cantidad de todo el dinero que la empresa obtiene por sus ventas en un mes. Vendí 100.000, vendí 500.000, vendí 1.000.000, no es ganancia. El ingreso total son todas las ventas que tenemos. Estas se calculan con multiplicando el precio al que vendemos cada unidad por la cantidad de unidades vendidas. Si yo tengo 100 lapiceras y vendo a cada una a 10 pesos, yo obtengo en total de ventas 100.000 pesos. Entonces es muy importante saber este cálculo. Recuerden que según la teoría, la empresa decide cuánto producir, ya que el precio está determinado por el mercado. La gran conclusión teórica aquí es que la empresa solo debe producir hasta un cierto punto donde el beneficio sea máximo. ¿Y cuándo deja de ser rentable esto? Cuando el costo de producir una unidad extra es mayor que el ingreso que genera esa unidad extra. Esto nos va a llevar al concepto práctico que ustedes van a aplicar en el trabajo al finalizar, que es el punto de equilibrio. Dando a modo de ejemplo, cuando hablamos de el beneficio máximo, en este caso, cuándo llego, cuál es, hasta dónde producir, significa en un ejemplo de una sandwichería. Nosotros vendemos sándwich en un local y existe un límite de sándwich que vamos a vender. ¿Por qué? Porque hay un rango alrededor de nuestra empresa de público que va a comprar. Significa que vamos a arrancar vendiendo 50, quizás 100, pero va a llegar un máximo donde ese máximo ya no va a poder superar.
no va a poder crecer. Porque es el público destinado. No podemos en un espacio, en un rango alrededor, aspirar a vender 1 millón de sándwiches sabiendo que tenemos una población de 100 personas y queremos vender 1 millón por día. Entonces, son, eh, son beneficios que van a ser inalcanzables. Por eso es muy importante en este caso, en este aspecto, saber que la empresa siempre va a producir hasta un punto donde el beneficio será máximo y de ahí ya dejará de ser rentable. ¿Qué quiere decir? Que hasta ese punto yo obtendré grandes ganancias y después yo ya no puedo pensar en invertir más porque esos costos se van a consumir y me pueden arrojar pérdidas. El punto de equilibrio, en este caso del emprendimiento, es el corazón de la sostenibilidad. Es lo que sostiene a la empresa. Es la cifra de ventas exacta que debemos alcanzar para que los ingresos totales cubran los costos totales. Si nosotros alcanzamos, vendemos 100.000 pesos y tenemos que pagar de costos 100.000 pesos, ahí tenemos el punto de equilibrio alcanzable. ¿Qué significa? Que no estoy perdiendo, que mi negocio en el mes logró vender, logró tener de ingresos para poder cubrir todos los costos. Claramente, no es la intención que nuestro punto de equilibrio solo quede en cero. Bien, vendí y logré pagar todo en mi negocio, pero ¿y la ganancia? Ahí es donde es muy importante la clave de la viabilidad, que me lleva a no quedarme en una ganancia cero, sino a aspirar a llegar a una mayor maximización. Aquí en términos matemáticos, el punto de equilibrio sería donde la ganancia, como dije recientemente, es cero. Logré con las ventas cubrir los costos. ¿Cubrimos qué costos, profe? Cubrimos el alquiler, la cuota del monotributo, la luz, recordemos que eran costos fijos, pero también cubrimos costos variables, los insumos, la producción, todo. Pero todavía no hay plata en el bolsillo del dueño. Entonces, repito, no es la realidad que queremos, que los ingresos totales cubran los costos totales. ¿Por qué? Porque voy a obtener una ganancia que será igual a cero. Entonces nosotros vamos a aspirar a más. ¿Y cómo lo haremos? ¿Cómo? Con una proyección. Esta proyección es porcentual y es el margen de contribución. Para calcular el punto de equilibrio, que es el límite donde cubrimos ingresos y costos, primero debemos saber cuánto nos contribuye cada venta para pagar los costos fijos. Eso es el margen de contribución. Es el dinero que queda de la venta de una unidad después de pagar sus costos variables unitarios. Significa que si yo vendí un teléfono, voy con otro ejemplo, a 100.000 pesos, ese es mi ingreso, eso es lo que yo vendí. Pero el teléfono tiene un costo entre fijo y variable de 70.000. Entonces, el margen de contribución es lo que a mí me queda de venta, me sobra para poder maximizar mis beneficios. En este aspecto, para calcular el punto de equilibrio, la fórmula más importante para trabajar es dividir el total de nuestros costos fijos por el margen, dividirlo por el margen de contribución. Este resultado
nos dice la cantidad exacta de unidades que debemos vender cada mes para no perder dinero. Es el mínimo indispensable. Aquí obtenemos muy bien, si seguimos con el ejemplo de celulares, bien, aquí vamos a calcular que hay que vender en el mes 20 celulares para no perder ni ganar. Ese es el punto de equilibrio. Una vez que obtenemos y superamos ya el punto de equilibrio, muy bien, yo ya sé que necesito 20 celulares vender para no perder ni ganar. Pero ahora, una vez que ya pasamos este punto de equilibrio y empezamos a vender más celulares, ya cubriendo los costos, nos empieza a quedar dinero en el bolsillo. Y ahí entramos en la zona de la ganancia. Pero una ganancia bruta no nos dice mucho. A ojo, bien, ahora vendí 30, pero ¿cómo calculo? ¿Cómo sé cuánto gano realmente? Aquí es muy importante un indicador llamado margen de rentabilidad, que es muy importante. Recordemos que la ganancia neta, en este caso, es el total que queda después de cubrir todos los gastos. ¿Qué quiere decir los gastos? Los costos totales. ¿Y cuáles eran los costos totales? La suma de los costos fijos más los costos variables. Cuando nosotros ya cubrimos todos los gastos, los costos, ahora convertiremos esa cifra en un porcentaje y ese porcentaje traerá el margen de ganancia que voy a obtener. En este caso, si de un ingreso total en el mes de 100.000 pesos, cubrimos los costos de 85.000 pesos, podemos observar que nos está quedando dinero en el bolsillo. Esa será nuestra ganancia. Será la ganancia neta de 15.000 pesos. Repito, si vendimos en el mes de ingresos total 100.000 pesos y pagamos, le restamos los costos totales, 85.000 pesos, nos queda un remanente, una ganancia neta de 15.000 pesos. Nuestro margen de rentabilidad será del 15%. Aquí nosotros podemos calcular este margen de rentabilidad, que es la ganancia neta dividido el ingreso total por 100. Si vamos al ejemplo, serían los 15.000 pesos que me quedaron de ganancia, lo divido en 100.000 pesos de las ventas y lo multiplico por 100 y obtengo el margen de 15% mensual. Esto es un excelente indicador de la eficiencia de nuestro negocio. ¿Por qué? Porque si este mes yo obtuve un 15%, ¿qué voy a esperar el mes siguiente? Obtener un 17, un 19. Entonces, este indicador me va a ir mostrando cómo las ganancias van a ir creciendo. Igual en el trabajo productivo de esta clase, deberán calcular este margen con sus propios números. Un margen de rentabilidad positivo que nos deja un buen remanente, demuestra que la formalización significa la parte formal, pagar monotributo, habilitación, factura C, que son costos fijos, es un costo, esta formalización es un costo asumible y que con una buena proyección a futuro de ventas, el negocio será sostenible y transparente en el tiempo. Ahora nosotros tenemos un gran desafío, que es llevar el ciclo formal completo a la práctica. Con todo esto, ustedes ahora pueden armar
el trabajo productivo de esta clase, que será su mini plan de negocios. Como hemos hablado en las primeras clases presenciales, muchos han dicho, muy bien, profe, yo voy a abrir una estética, una academia de danza, una pañalera, una ferretería. Han dado muchos mini negocio o emprendimiento. Entonces, ahora viene el desafío final, donde deberán simular todo el camino que recorrimos durante las 6 clases. Para poder resaltar estos puntos nuevamente y que ustedes puedan saber cuál es el camino a recorrer, tenemos esta hoja de ruta para llegar al trabajo final, donde en la constitución formal va a ser lo primero que van a iniciar ustedes. ¿En qué sentido? Primero vamos a formalizar el negocio eligiendo una categoría del monotributo a pagar. Recuerden que hemos hablado que las categorías van desde la A hasta la K y que tienen un monto mensual a pagar. Este es un costo fijo. También vamos a insertarnos en el costeo, donde acá van a determinar ustedes cuáles van a ser los costos fijos y variables de su emprendimiento que me nombraban en las clases presenciales. También vamos a evaluar la facturación, cuántas son las facturas emitidas, quién será el cliente, qué número de factura tendrá, cuál será el punto de venta. ¿Qué significa? Que vamos a documentar el precio de venta unitario. Y para el final, ya sabiendo la formalización, los costos, la facturación, vamos a ir por la proyección y viabilidad, que es calcular el punto de equilibrio y el margen de rentabilidad. O sea, muy bien, mi negocio me deja tanta plata de ganancia en cada mes. Para seguir inspirándonos en estos emprendimientos que estamos por armar, en este camino, vamos a dejar unos enlaces de empresas en Argentinas nacionales que pasaron por crisis, que empezaron a evaluar sus costos, que se han formalizado en los tributos legales. Entonces van a poder recorrer y observar críticamente cómo fue su camino y su proyección de la empresa Lulemu y de la empresa Manaos, que es bien reconocida. Acá me es importante que puedan observar cómo la visión, la estrategia y la formalidad de cada empresa puede ser diferente en sus partes, pero se combinan para alcanzar el éxito, que cuál es la ganancia y el crecimiento a nivel nacional. Entonces, aquí pueden volver a revisar el capítulo de Monchon y Becker, donde hablan de la rentabilidad, de cada capítulo que hemos hablado de los ingresos, de los costos, del beneficio. Utilicen también las fórmulas del apunte que están en esta clase número 3 y demuestren que su emprendimiento ficticio, que ese salón de belleza, que esa barbería que ustedes me nombraban que van a armar, es viable. ¿Qué es viable? Que es rentable. Y no solo eso, porque no pensamos solo en lo rentable, en ganar, sino que también se torna formal, porque cumplimos con las cargas tributarias. Así que vamos a poner manos a la obra, a trabajar, a armar nuestro emprendimiento con todo este conocimiento y todas las dudas que tengan o participaciones que quieran realizar entre pares,
Nos vemos en el foro.